CONADU al frente. El programa de los docentes universitarios. Un panorama sobre la realidad nacional, la educación superior, la ciencia y la tecnología. Entrevistas, investigaciones, debates y un recorrido por las universidades de todo el país. Los lunes a las 20 en Capó. CONADU al frente. Nosotros también, bienvenidos una vez más a esto que es CONADU al frente. Aquí estamos en una nueva semana para compartir con ustedes toda la actualidad de la docencia universitaria. Este programa que, como ustedes ya saben, va a recorrer la realidad nacional y universitaria con entrevistas, con investigaciones y el imprescindible recorrido por todas las universidades de todo el país. Está Gastón García Grosse en la operación técnica, Pablo Macía aquí a mi lado. ¿Cómo va, Pablito? ¿Bien? Bien, Virginia. Bueno, me alegro. Secretario de prensa de CONADU acompañándonos como siempre. Mi nombre es Virginia Ozán y por supuesto Mariana Fernández Camacho, la responsable de este programa y parte del equipo de prensa de CONADU. Vamos a saludar a todos los amigos y a todos los compañeros que nos escuchan en el interior del país y cada vez son más y cada vez vamos a ser más. El saludo ahora para la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que nos escuchan los días martes a través de la web de esa universidad y por FM 106.9. A la Universidad Nacional de Santiago del Estero en el 92.9 del dial y también por la web de esa universidad. A Radio UNDAV, la Universidad Nacional de Avellaneda, que nos escuchan los martes de 6 de la tarde a 7 en el 90.3 y también incorporamos a la grilla a Radio Universidad de San Juan, que nos escuchan todos los sábados por el 93.1 y por supuesto por la web de esa universidad. A todos ellos el gran saludo desde aquí. Y también por supuesto a todos aquellos que ingresan al sitio web de ARUNA, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Argentinas, que nos escuchan por la web de ese sitio. El saludo para todos ellos también. Bueno, Pablo, tenemos una semana con muchas noticias. Una reciente, se hizo una reunión hace un ratito nada más, una reunión paritaria con la Secretaría de Políticas Universitarias, donde estuvo presente CONADU y también los gremios docentes, y hubo una oferta. Contame cómo fue esta reunión y cuál fue, por supuesto, bueno, la oferta. Bueno, lamentablemente la oferta que realizó la SPU es impresentable. Un 15% en total para todo el año, un techo del 15%, como vienen manifestando en otros gremios, pero a la vez, bueno, sin cláusula gatillo, que fue la herramienta que a nosotros nos permitió el año pasado empatarle a la inflación y en nuestro sector recuperar una parte de lo perdido en 2016, que fueron alrededor de 8% de puntos de poder adquisitivo, pero esta oferta además es bochornosa porque se compone de un 2% de aumento en abril, un 2% en junio y recién en agosto un 5% y un 6% en diciembre. Es decir, para todo el primer cuatrimestre tendríamos un aumento de un 4% y las partes más sustanciales de ese escaso y magro aumento estarían recién en la segunda parte y fundamentalmente a fin de año. Claro. Esto es una barbaridad, fue rechazada por los paritarios nuestros de la Federación. Ajá. Por impresentable. Sí. Digamos, constituye una provocación muy grande, sabiendo que hay indicadores que plantean que el primer semestre va a haber alrededor de un 12% de inflación, ya se está previendo, claro. Arriba de un 20% anual, y la verdad que esto constituye una provocación. Nosotros en ese sentido lo que hacemos frente a esta propuesta, como te decía antes, impresentable, es ratificar las medidas de fuerza que nosotros ya veníamos
programando, y en ese marco el jueves 26 y el viernes 27 desarrollamos la Jornada Nacional de Lucha con clases públicas, asambleas, radios abiertas, ceses de actividades, paros en algunas también regionales del país, marcando el descontento no solo de toda la docencia universitaria, sino también de los estudiantes y el conjunto de la comunidad, porque también recordemos que hay un ajuste presupuestario que afecta al conjunto de los estudiantes. Ya la pérdida salarial para los docentes afecta las condiciones de enseñanza y aprendizaje, y también en ese sentido a los estudiantes, pero el ajuste estructural que hay en el presupuesto hace que en estas medidas estemos todos impulsándolas y que participemos todos. Y en ese marco, el jueves iniciamos estas jornadas de lucha con un acto en Palacio Pisurno, ¿no? Frente a esta provocación que desarrolló la Secretaría de Políticas Universitarias, que está dentro de lo que es el Ministerio de Educación. Vamos a hacer un acto a las 5 de la tarde con las agrupaciones estudiantiles. Esto el 26. Exactamente, el 26 a las 5 de la tarde hacemos un acto centralizado, unitario, como te decía antes, con agrupaciones estudiantiles, con las agrupaciones de científicos, recordemos también el ajuste en ciencia y tecnología, y con parte de la comunidad, obviamente también articulado con todos los gremios docentes. Esa actividad va a marcar el descontento de la docencia universitaria frente, como te decía antes, a esta bochornosa propuesta, ¿no? Claro, y antes de eso, durante todo el día, los compañeros van a desarrollar clases públicas, radios abiertas, actividades culturales, marcando la importancia que tiene la universidad pública, apoyarla, el salario de los trabajadores, el salario de los docentes, para poder llevar adelante nuestras tareas. La verdad que el gobierno tiene que rever su posición, porque si no va a conocer lo que es, bueno, el descontento de toda la comunidad universitaria. También estamos frente a un encuentro latinoamericano por una universidad democrática, prontito, ¿no? Exactamente, digo, en el marco de la articulación que nos damos con estudiantes, con el mismo espacio que también está luchando, digamos, también estamos construyendo foros para defender la universidad pública que queremos, ¿no? Una universidad democrática, una universidad popular, que tiene una serie de iniciativas que van a desembocar en este encuentro latinoamericano contra el neoliberalismo y por una universidad democrática y popular, que vamos a desarrollar en junio en el marco de la Conferencia Regional de Educación Superior en Córdoba, ¿no? Nos estamos organizando un gran cúmulo de organizaciones del sistema universitario para dar ese debate, ¿no? Y poder en ese marco reafirmar los principios de la Declaración de Cartagena, ¿no? Una universidad, el derecho a la universidad, considerar la universidad un bien público, un derecho humano que tiene que estar garantizado por el Estado, y que con las políticas neoliberales que tiene el gobierno en Argentina y también en algunos otros lados, está de alguna manera en vilo. Nosotros vamos a ir a reclamar todas estas cosas. Y si el conflicto salarial y presupuestario no se resuelve antes de eso, obviamente también va a ser una instancia de lucha. En un ratito vamos a hablar de este tema, lo vamos a ampliar con nuestra entrevistada Yamile Sokolovsky. Y ahora, un poquito de música. Ya venimos. Estamos en comunicación como siempre, la verdad que es un gusto atenderla aquí en Conado al Frente. Yamile Sokolovsky. Hola, ¿cómo estás, Yamile? Bienvenida nuevamente. Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí. Bueno, ella es secretaria de Relaciones Internacionales de CONADO y directora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADO. Queríamos charlar con vos, estábamos hablando en el primer bloque con Pablo Macía,
sobre el ajuste presupuestario, sobre la nueva oferta que hace un ratito nada más dio la Secretaría de Políticas Universitarias. Y hablando del presupuesto, que además de condicionar los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, también afecta a las condiciones de aprendizaje de los estudiantes al recortar la cantidad de becas. Contanos un poco cómo está esta situación y cuáles son los pasos a seguir. Sí, mira, nosotros, bueno, como saben, venimos siguiendo la situación del presupuesto universitario desde, digamos, desde siempre, pero especialmente desde que asumió el gobierno de la Alianza Cambiemos, donde empezamos a documentar, a registrar, digamos, cómo se producía el desfinanciamiento del sistema universitario público a partir de un proceso de subejecución presupuestaria y también digamos, del efecto de la inflación sobre un presupuesto que no se actualiza en los términos necesarios para compensar el efecto inflacionario. Y como venimos planteando, este proceso afecta claramente el funcionamiento de nuestras universidades y además un proceso de desarrollo del sistema universitario que venía ampliando la capacidad de las universidades de dar respuesta al derecho de nuestros ciudadanos y ciudadanas a estudiar en la universidad, pero también a la demanda de que las universidades, a través de sus actividades, se impliquen en la resolución de los problemas fundamentales de la mayoría de nuestro pueblo, ¿no? A través de distintos tipos de acciones, pero fundamentalmente a partir de las acciones de producción de conocimiento, ¿no? Y desarrollo de innovaciones, de programas, etcétera, de distinta índole que digamos son una parte muy importante de la actividad de nuestras universidades en este país. Y lo que se ve muy claramente es como el presupuesto universitario se va reduciendo y cómo afecta la integralidad del funcionamiento de las universidades, ¿no? En la medida en que hay programas que están paralizados o que en tanto reciben los fondos necesarios de manera tardía, entonces tienen, digamos, efectos de exclusión, ¿no? Sobre todo sobre los estudiantes que tienen mayores dificultades o que obligan a las universidades a derivar fondos de unas actividades a otras, ¿no? En un virtual proceso de autorregulación, autoajuste que tiene un límite porque, bueno, la sábana presupuestaria es corta y entonces no hay manera de cubrir una actividad sin desfinanciar otras si no hay un incremento real del presupuesto. Y por supuesto, en esta situación incide claramente el aumento de las tarifas, ¿no? La posibilidad de cubrir los gastos regulares de funcionamiento, y eso, y eso también significa en muchas universidades, sobre todo en las nuevas y en las universidades de las provincias, las universidades más pequeñas, las universidades que tienen, digamos, una relación muy directa con el territorio del que forman parte, un perjuicio en su actividad, ¿no? Las universidades más grandes en general tienen mayor capacidad de generar movimientos, digamos, de emergencia para resolver transitoriamente algunas de esas situaciones. Sin embargo, de todos modos, en las universidades grandes también se produce atraso en los pagos de los programas, ¿no? Y este tipo de ¿Qué tal, Yamile? Un saludo, Pablo Macía. Estás llegando también de una actividad en Brasil, ¿no? Ahora nos vas a comentar un poquito también eso. Pero digo, en el marco de lo que venías hablando, también lo que cambió es la matriz del Estado, ¿no? Porque no solamente hay desfinanciamiento en términos del presupuesto para la universidad desde el ministerio, sino también desde los demás ministerios que en el periodo anterior también trabajaban con las universidades en base a convenios, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones. Sí, claro. También, digamos, en los años anteriores había una serie de programas que vinculaban a la universidad con un conjunto importante de ministerios, de áreas del Estado, como vos decís, a través de distintos convenios
y de actividades, y lo que se ve en estos 2 años es que ahora, digamos, este presupuesto que empieza a reducirse se concentra además en el Ministerio de Educación, particularmente en la Secretaría de Políticas Universitarias, ¿no? Que tiene, digamos, pese a las declaraciones que los funcionarios y las funcionarias hacían desde los inicios de la gestión, tiene un manejo crecientemente discrecional de los fondos de que dispone, ¿no? Lo cual además permite que, digamos, la instalación de una lógica de tipo extorsivo en la asignación de recursos, ¿no? Que eso es algo que también venimos denunciando reiteradamente, ¿no? Que es la reaparición de este dispositivo que conocimos muy bien en la década del 90, donde las universidades, para poder acceder a fondos que necesitan para sostener sus actividades, tienen que aceptar programas de reforma, ¿no? que implican transformaciones preocupantes en la lógica de desarrollo del sistema universitario, que es lo que nosotros venimos planteando últimamente en relación al Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. Está bien. Te queríamos consultar, Yamile, lo hablábamos al inicio del programa. Mañana 24 de abril se va a realizar la apertura de los foros de debate público en ocasión de lo que es la convocatoria a un programa de acciones que van a llevar al encuentro latinoamericano contra el neoliberalismo y por la Universidad Democrática y Popular. Que esto, se va a desarrollar, como venimos anunciando en Conado al Frente, en la provincia de Córdoba el próximo 10 de junio, previo a lo que será el comienzo de la tercera conferencia regional de educación superior de la CRES. Van a estar presentes mañana Hugo Yasky, también Laura Alonso, Daniel Filmos y Roberto Salvareza. Contanos cómo se viene todo esto. Sí, van a estar presentes los compañeros que acabas de mencionar y unos cuantos más que ya confirmaron participación. Estamos convocando una actividad con dinámica de foro, por lo tanto, con una dinámica que nos permite tener una buena participación, claro, una participación bien horizontal de todos los que concurran a ella. Nos interesa especialmente que estén estos compañeros, porque estamos haciendo una primera convocatoria a construir un camino de debate hacia, como vos decías, el encuentro latinoamericano por una universidad democrática y popular, que es una actividad que estamos motorizando junto con un conjunto muy amplio de organizaciones estudiantiles universitarias, sí, organizaciones, agrupaciones de científicos, académicos, referentes académicos, institucionales, y es un espacio que esperamos seguir ampliando para llegar a la CRES, a la Conferencia Regional de Educación Superior, con una construcción previa de debate y de articulación de fuerzas y de voluntades para participar en la CRES, con una posición clara en defensa del derecho a la universidad, con la determinación de hacer visible que hay en este momento, no solo en Argentina, sino en América Latina, una confrontación de proyectos universitarios que tiene todo que ver con la disputa política que está planteada en términos muy álgidos en nuestra región en esta etapa, ¿no? En términos de si logramos construir condiciones para volver a desarrollar con fuerza un proyecto regional, democrático y popular, sí, o vamos a retroceder a la situación donde nuestros países son condenados a producir materias primas para favorecer el enriquecimiento de unos pocos especuladores en nuestros países que están vinculados con el capital transnacional. La discusión universitaria está claramente situada en ese debate político, y nosotros creemos que esa discusión tiene que ser visible. Creemos que es importante reivindicar que la conferencia regional anterior, la del año 2008, definió que la educación superior es un derecho humano fundamental y es una responsabilidad de los estados, que no hay que retroceder de esa definición, y todo lo contrario, hay que avanzar en dar mayor precisión
a la identificación de cuáles son los mecanismos que efectivamente, los mecanismos de política pública que efectivamente garantizan o podrían garantizar ese derecho, ¿no? Contra la tendencia a la mercantilización y a la privatización que retoma fuerza en este momento en todos los países de nuestra región. Yamile, teniendo en cuenta la CRES, pero también los 100 años de la reforma, ¿no? El espacio de organizaciones y agrupaciones universitarias, ¿no? Por un lado tienen como elemento aquella gesta, ¿no? de los 100 años, pero ¿qué otras tradiciones, digamos, tenemos para reivindicar en ese marco? Mirá, lo primero que tenemos para reivindicar es la experiencia que hace muy poco acabamos de atravesar. Nosotros decimos que en la década y media pasada en América Latina y muy especialmente en Argentina fuimos protagonistas de un proceso de reforma democrática en la universidad. Y por eso es desde ese lugar que releemos la historia de la universidad a partir de la reforma del 18 como un proceso en el que hubo distintos momentos en los que la activación política, la movilización política de los sectores populares se expresó en la universidad como una demanda de apertura de esas estructuras tradicionalmente elitistas al acceso de sectores que estaban demandando un lugar de protagonismo en la construcción de nuestras naciones, ¿no? Eso fue la reforma del 18 a partir del protagonismo del movimiento estudiantil, pero también eso es lo que ocurrió durante el primer peronismo y también cuando se consagró la gratuidad universitaria, pero también se creó en Argentina la Universidad Tecnológica Nacional como universidad obrera, y también nosotros creemos que es importante tener presente que en la década del 70, comienzos de la década del 70, particularmente en el año 73, 74, hubo en nuestro país experiencias, intentos de llevar a las universidades programas de reforma que intentaban vincular, digamos, adecuar, poner a las universidades a tono con la expectativa de consolidar un proceso de avance de los sectores populares a nivel político en nuestro país, ¿no? Eso fue la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, encabezada por Rodolfo Puigros. Eso fue el proyecto de las nuevas bases para la Universidad Argentina en la Universidad de La Plata. Eso fue la Universidad de San Luis en esa misma etapa, y otras experiencias que son menos conocidas, que son experiencias que tuvieron menor grado de institucionalización, pero que también responden a ese signo de voluntad democratizante, ¿no? Y también en distintos momentos en América Latina, en otros países de América Latina, se pueden encontrar, digamos, como movimientos de estas características que además siempre remiten de una u otra forma a la reforma del 18, lo cual nos permite, digamos, volver a pensar a la reforma del 18 contra las lecturas disciplinadoras que se instalaron durante mucho tiempo en nuestro mundo universitario. Rescatar de allí esa capacidad de irrumpir, de perturbar el statu quo e instalar en las universidades una cierta idea de universidad popular que, como también estamos diciendo, no es tan popular como queremos que sea, pero sin embargo tiene instalada desde aquel año, desde 1918, tiene instalada en su seno esa contradicción, ¿no? La contradicción entre una universidad que quiere seguir siendo para pocos y una universidad que se piensa como un factor democrático, ¿no? Esa pelea está en las universidades y nosotros estamos situados en un lugar de esa pelea, ¿no?
Yamile, estuviste presente junto con otros representantes de la mesa ejecutiva de CONADO y también con compañeros y compañeras de la Internacional de la Educación para América Latina en lo que fue el acampe que se montó en Curitiba a metros de la prisión en la que estaba encarcelado el expresidente de Brasil, Lula da Silva. Contanos cómo fue esa experiencia, cómo se vivió allí con los compañeros brasileros y por qué la presencia de CONADO en el acampe por la libertad a Lula. Bueno, nosotros estuvimos participando primero en una reunión, una de las reuniones periódicas que organizamos entre sindicatos de la educación superior, que pertenecemos a la Internacional de la Educación para América Latina, sí, que justamente era una reunión prevista para coordinar nuestra participación conjunta en la CRES de junio, y donde, bueno, además también estuvimos actualizando la información sobre la situación política y universitaria en nuestros respectivos países, que responde a esta caracterización que estábamos haciendo más temprano. Y bueno, una vez acontecida el encarcelamiento de Lula, sí, decidimos trasladarla a Curitiba para poder entonces acompañar las acciones de resistencia que están organizando allí los compañeros de la CUT, los compañeros del MST, los compañeros de distintas organizaciones del PT, por supuesto, y también otros partidos que están denunciando, digamos, pero por supuesto denunciando el encarcelamiento de Lula como un encarcelamiento de la democracia en Brasil, sino además también haciendo una acción solidaria de acompañamiento allí a pocos metros del penal. Hace pocos días, bueno, entonces en ese marco ayer se organizó un acto con los sindicatos de la Internacional de la Educación de Brasil, el sindicato de profesores universitarios, PROIFES, el sindicato de maestros y maestras, CNT, y el sindicato de docentes de la educación privada, CONTE, y también con la dirección de educación del PT. Y bueno, allí estuvimos con Carlos De Feo, nuestro secretario general, y con Franklin Reynoso, nuestro secretario adjunto, interviniendo en el acto y bueno, y compartiendo con los compañeros y compañeras que están allí la preocupación, claro, por lo que sucede en un contexto fuertemente represivo, donde además obligaron a que el campamento que se había instalado desde el primer momento cuando Lula fue trasladado al penal en Curitiba a desplazarse de las inmediaciones del penal. Entonces el campamento está instalado en un punto, y en otro punto más cercano al penal se instala un escenario, ¿no? y algunas tiendas, y allí es donde transcurren permanentemente actividades, claro, visita de artistas populares que están manifestando también su solidaridad con la causa, y se están organizando en distintos momentos también actividades con la presencia de referentes de otras organizaciones de otros países. Para ellos es muy importante y lo reconocían muy enfáticamente, sí, la solidaridad internacional, y estaban además muy conmovidos por la solidaridad del pueblo argentino, ¿no? Que ellos tenían muy presente las movilizaciones que hubo desde el primer momento y distinto tipo de expresiones de acompañamiento de las organizaciones populares argentinas, ¿no? Perdón, sí, nosotros, digamos, por supuesto, no dudamos en ningún momento, digamos, de que teníamos que estar allí, y claro, esperamos poder acompañar también de otras maneras y ayudar a hacer visible en Argentina y en todos los espacios donde nosotros podemos tener algún tipo de llegada, la denuncia de lo que está ocurriendo en Brasil, porque nosotros consideramos que Lula también es un compañero nuestro, es un compañero trabajador que representó en Brasil y representó para toda América Latina, ¿no? Esta esperanza que se constituyó cuando los movimientos populares pudieran llegar a tomar las riendas de los gobiernos
los países de la región, y bueno, y inauguraron en América Latina un tiempo nuevo, un tiempo de esperanza, un tiempo... Se nos cortó la comunicación. Bueno, muchísimas gracias, Yamile Sokolowski, por esta charla. Seguramente la vamos a tener nuevamente aquí en Conado al Frente. Pausa, ya venimos. Ahora, entrevistas. La realidad nacional en Conado al Frente. La comunicación telefónica ahora es con el señor Eduardo Rinesi. Él es doctor en filosofía por la Universidad de San Pablo, Brasil, director de la Universidad Nacional de General Sarmiento hasta el año 2014 y actual investigador docente del Instituto de Desarrollo Humano de la misma universidad. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, queríamos charlar un poco con vos cómo estás viendo la perspectiva de la universidad en el marco de los 100 años de la reforma universitaria y de la CRES, que se viene ahora nomás el 10 de junio en la ciudad de Córdoba. Sí, bueno, a ver, por un lado habría muchas cosas para conversar respecto al centenario de la reforma, que sin duda es un acontecimiento que nos obliga a repensar los viejos temas, los viejos textos que nos deja la reforma como un legado sin duda importantísimo y perdurable, reflexiones importantísimas que se hicieron en su momento sobre cuestiones que creo que hasta hoy son vitales para la vida de nuestras universidades, como la cuestión de la autonomía universitaria, entendida. Me parece que es necesario insistir en esto, no solamente en la perspectiva más restrictiva, digamos, de subrayar la independencia de la universidad respecto a otros poderes externos, sino también en el sentido más amplio de pensar en la capacidad que tienen las universidades de gobernarse a sí mismas, de darse a sí mismas sus propias reglas, sus propias normas, cosa que desde la reforma universitaria de 1918 es sinónimo en la tradición universitaria argentina de gobiernos integrados por representantes de los distintos claustros que componen la vida de nuestras universidades. El principio del gobierno tripartito es un principio fundamental de la reforma universitaria. Hoy la mayor parte de nuestras universidades ha incorporado un actor más a la vida de nuestras universidades, de modo que podemos hablar de gobiernos cuatripartitos, y me parece que ese es sin duda un legado perdurable e importantísimo de la reforma, como lo es el modo en que los documentos de la reforma en general, pienso en el más importante y perdurable de todos ellos, que es el Manifiesto Liminar en particular, introducen un asunto que me parece que a lo largo de las décadas que siguieron fue cobrando mayor envergadura de la mano de los procesos de democratización de las sociedades en América Latina. En el manifiesto me parece que aparece de manera incipiente. Hoy me parece que decimos esto con más convicción y con más verosimilitud histórica. Me refiero a la idea de derecho. Sí. En el manifiesto la idea de derecho aparece, y aparece de una manera interesante. Aparece por un lado de una manera crítica, negativa, humorística, cuando los estudiantes que suscriben el manifiesto aluden al derecho divino del profesorado universitario, se burlan del derecho que tenían los profesores a manejar monopólicamente o en exclusividad los destinos de la universidad, y frente a eso dicen que son los estudiantes quienes tienen un derecho a participar de la vida universitaria, del gobierno de la universidad. Esos dos usos de la palabra derecho a mí me resultan interesantes. El primero, un uso crítico de los derechos existentes o instituidos en las universidades. El segundo, un uso reivindicativo de los derechos a conquistar. Me parece que esa idea de derecho es una idea fundamental en los lenguajes políticos latinoamericanos del último siglo. En relación con la universidad, es una palabra que llega a nuestros modos de representarnos las universidades tardíamente, mucho más cerca nuestro. Hay, sin embargo, un antecedente que a mí me resulta muy interesante anotar, que es el precioso, pero además conceptualmente muy interesante discurso
del Che Guevara el 28 de diciembre de 1959 en la Universidad de las Villas, en Cuba, ese discurso que hemos leído 1.000.000 de veces, donde el Che dice que la universidad se vista de negro, se vista de campesino, se vista de mulato, que es un discurso no solo muy poético, sino que además introduce un principio muy importante sobre el final, porque allí el Che dice: la universidad no puede seguir siendo un privilegio de los ricos, tiene que ser un derecho de todo el pueblo cubano. Esa frase dicha en 1959 es realmente sorprendente. A mí me parece que hoy estamos más habituados a escucharla, sobre todo porque la venimos escuchando y repitiendo con mucha fuerza desde hace 10 años, desde la Conferencia Regional de Educación Superior del 2008, de la que este año, en efecto, en ocasión de la celebración de la tercera Conferencia Regional que va a tener lugar en Córdoba en pocas semanas, se cumplen los 10 años. Esa Conferencia Regional de Educación Superior del 2008 de Cartagena de Indias, no necesito subrayar porque supongo que ustedes lo deben considerar permanentemente, la enorme importancia que tiene, y esa importancia se debe, entre otras cosas, a la fuerza con la que establece el principio de que la universidad es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los Estados. A mí me parece que allí hay un asunto importante que hereda sin duda el espíritu democratizador de la reforma, pero que lo trae bastante más acá que los postulados bastante más prudentes que eso de la reforma, que sin duda permitió pensar una democratización interna de la vida de las universidades muy sugerente, pero que no pensó tanto o que no pensó en absoluto lo que entonces era un perfecto disparate, suponer que es que la universidad podía ser tenida por un derecho del pueblo en su conjunto. A mí me parece que hoy es necesario recuperar estas banderas, es necesario recuperar la reflexión de los reformistas del 18 sobre la idea de libertad, y es necesario recuperar la reflexión de los reformistas del 18, de los grandes textos del siglo XX y de la Conferencia Regional del 2008 sobre la cuestión de los derechos en general y del derecho a la universidad en particular, en un contexto en que nuevos gobiernos de derecha en toda América Latina, empezando por nuestro propio país, tienen sobre las dos cuestiones, sobre la cuestión de las libertades y sobre la cuestión de los derechos, perspectivas muy diferentes y ciertamente mucho menos democráticas. Hoy no me parece que la política nacional orientada a las universidades esté inspirada en el principio de concebir a la universidad como un derecho. Lejos de ello, más bien se piensa que la multiplicación de las universidades constituye una especie de locura, una especie de disparate de quienes hemos creído, tomados por un relato o por una narración fantasiosa, en el mejor de los casos buenaza, en el peor de los casos demagógica, que la universidad podía ser una institución efectivamente democrática y al servicio de la realización de un derecho colectivo de todo el pueblo. Me parece que en ese contexto seguir insistiendo sobre esa bandera tiene una importancia fundamental. Eduardo, ¿qué tal? Pablo Macía te saluda también. Me parece maravilloso, bueno, conocemos tu producción, pero queríamos que por ahí desarrolles un poquito más esta idea de la universidad como un derecho, no solamente en términos de acceso a la educación, sino en la posibilidad de que una comunidad pueda disfrutar de la producción de conocimiento que la universidad genera y bueno, y todas sus herramientas, ¿no? Sí. A ver, la idea de la universidad como derecho tendemos a pensarla en general en la clave en la que tendemos a pensar los derechos en un país cuya matriz jurídica es una matriz liberal, individualista, digamos. La tendemos a pensar como un derecho de los individuos y tendemos a privilegiar entre esos derechos de los individuos el derecho a la formación universitaria, el derecho a entrar a la universidad, el derecho a estudiar en la universidad, el derecho a avanzar en esos estudios, el derecho, y me parece muy importante subrayar esto, a hacer todo eso en los más altos estándares de calidad. Me parece que es un prejuicio reaccionario e inaceptable el que supone que los más no pueden hacer igual de bien lo mismo que los menos. Pero la verdad del asunto es que el debate se enriquece si uno piensa al derecho a la universidad no solamente como un derecho de los individuos, sino también como un derecho del pueblo.
Y si piensa ese derecho del pueblo a la universidad, no solamente en el terreno de la formación, sino también en el terreno de las otras funciones que tradicionalmente, por lo menos desde la reforma del 18, le asignamos a la universidad. La función de investigación o producción de conocimiento y la función de lo que tradicionalmente se llama extensión. En ambos casos, en ambos campos, a mí me parece que pensar a la universidad como un derecho del pueblo es pensar qué es lo que tiene que hacer la universidad para que el pueblo, que pagando sus impuestos la sostiene, pueda en efecto beneficiarse de la existencia de esas instituciones y del trabajo de esas instituciones. Sí. De qué manera ese pueblo puede aprovechar el conocimiento que se produce en la universidad, lo cual está por supuesto muy lejos de querer sugerir cualquier idea utilitarista o inmediatista en relación con la producción del conocimiento, y de qué manera la universidad revisa sus modos a veces todavía o muy elitistas o muy banalmente filantrópicos de relación con sus territorios, con sus poblaciones, con las organizaciones sociales en las que se organiza la vida popular en los lugares en los que se levantan y desarrollan su trabajo. A mí me parece que allí hay grandes desafíos para pensar la universidad y es en relación con esos desafíos que tenemos que recuperar lo mejor de la historia democrática de las universidades de este siglo. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos. Estamos sobre el cierre del programa. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Un abrazo. Nos estamos yendo, Pablo, pero bueno, antes de irnos un recordatorio. Mañana comienza el debate hacia el encuentro latinoamericano contra el neoliberalismo por una universidad democrática y popular, martes 24 de abril a las 18:30 horas. ¿Esto es? ¿Dónde es? El Centro Cultural de la Cooperación, Sala González Tuñón, Corrientes 1543. Perfecto. Y recordamos también 26 y 27 de abril la Jornada Nacional de Lucha con clases públicas, asambleas y paros de actividades. Sí, y en ese marco lo fundamental, el acto que desarrollamos el jueves 26 a las 17:30 horas frente al Palacio Pisurno. Ahí vamos a encontrarnos para decirle al gobierno que tiene que dar respuestas a los reclamos que estamos haciendo. Nos vamos. Gracias a todos. En la operación técnica, Gastón García Grosse, Mariana Fernández Camacho en la producción, Pablo Macía y Virginia Ozán aquí en el piso de Conado al Frente. Buena semana para todos. Chao.